Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Felipe Rojas, soy cocinero cundinamarqués, nacido en esta hermosa Villa de la Sal, en Zipaquirá. Este video es para los estímulos del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de la ciudad, año 2022, en cuanto al estímulo de Premio Municipal de Cocinas Tradicionales. Eh, bueno, yo llevo alrededor de un trabajo de investigación de más de 5 años en Zipaquirá. Desde niño siempre apasionado por las cocinas, siempre dentro de las cocinas, gracias a mi abuelita, que tuvo un restaurante desde cuando yo era niño, y mi tía abuela también. Y hablo de las hermanas Monroy, unas de las personas que más influencia gastronómica tuvieron en Zipaquirá desde los años 50. Básicamente, este trabajo de investigación nace después de haber estudiado gastronomía, de haber estudiado cocina, siempre inmerso en lo que tiene que ver con la gastronomía en el municipio, porque bien sabemos que la gastronomía es parte fundamental de la cultura de los territorios y de la vida. Es por eso que inicié este trabajo, porque como les digo, siempre me conectó mi abuela, mi papá, y mis abuelas, sobre todo, tanto materna como paterna. Aunque cuando yo tenía 7 años de vida, mi abuelita materna murió, pero fue la persona que me crió, que me cuidó, y que también mi abuelita por parte de papá siempre estuvo ahí hasta mis 23 años de vida, cuando yo estaba en ese paso por la universidad, en ese proceso académico de la gastronomía. Desde muy niño, en la casa de mi abuela, en el centro de la ciudad, en el centro de Zipaquirá, en la carrera décima, entre calles cuarta y tercera, quedaba mi casa. Una casa muy hermosa, con un patio, con una zona en el primer piso muy colonial, y sobre todo con una cocina, con una estufa de carbón, una estufa de fogón de leña. Y es aquí donde desde muy niño doña Carmelita, que fue una persona que vivió en la casa de mi abuela por muchos años, me llevó a eso, a cogerle ese gran amor a la cocina tradicional, a las hornillas de leña, a esos hornos que tienen nuestras estufas de carbón, a cocinar en mollos, porque ella cocinaba en un mollito muy pequeño, 2 pocillos de arroz diarios con alberjas. Y esto era la esencia de lo que era la gastronomía para mí en ese momento. Luego, al pasar de los años, empecé a indagarle a mi abuelita, estando en el colegio, empecé a preguntar por las gastronomías que creaban una importancia en las décadas de mi papá, de mis abuelos y del pasado en lo que era Zipaquirá. Entonces, este trabajo de investigación sobre la cocina colombiana y sobre todo sobre la cocina zipaquireña, aunque ahora también vengo con un trabajo de investigación en lo que es la región del Neusa, en lo que es la cocina de toda la región del Neusa, de Nemocón, de Cogua y de Sabana Centro. En el mes de diciembre se hizo el lanzamiento del libro Sabores de Cundinamarca, un libro que tiene las 60 recetas más representativas de la cocina tradicional, de esa cocina que nos lleva a diferentes municipios, y obviamente no podía faltar Zipaquirá. Zipaquirá como imperdible, como primera maravilla de Colombia con su catedral de sal, pero sobre todo también darnos cuenta de la importancia que tiene la gastronomía aquí, en la Villa de la Sal, que en algún momento también lo llamaron Villa Humada. El darnos cuenta que la carrera gastronómica que se ha venido desarrollando por muchos jóvenes en la ciudad ha empezado a tener una gran evolución. Y es por eso que el hilo conductor de este trabajo de investigación que vengo realizando es la sal. Es esa sal que nuestros mineros producían y que hoy en día siguen produciendo con la empresa Misal, y que Catedral de Sal siempre ha estado ahí. Esta sal siempre en la historia ha empezado a tener importancia. ¿Y por qué? Porque de la sal nace nuestro plato tradicional del municipio. Siempre yo he pensado que no debemos de hablar de un plato tradicional en Zipaquirá ni en ningún municipio de Cundinamarca. Siempre he pensado que se tiene que hablar de los platos tradicionales, que se tiene que hablar de los platos tradicionales, los amasijos, los postres, los dulces, las entradas, ¿sí? Más no de un solo plato. Pero bueno, en ese trabajo de investigación, como bien lo sabemos, siempre lo hemos sabido,
Cuando los mineros estaban trabajando ellos en las puertas de los hornos de sal, colocaban unas lajas donde colocaban carne. Hoy en día es sobre barriga, ellos colocaban algún corte de carne. No sabemos a ciencia cierta si era carne normal, si era pulpa, si era un corte de carne, pero bien, hoy en día, al pasar de los años y de décadas, que ahorita hablaremos desde los años 50, 60, en bastantes restaurantes de la ciudad, lo empezaron a preparar como sobre barriga. Ellos preparaban la carne, la colocaban en unas lajas y en unos calderos con sal vigua, con agüita, con toda esa preparación, ellos empezaban a preparar y a cocinar unas papas, que hoy en día se llaman papas a la salmuera, que también están en esa construcción de ese plato tradicional del municipio de Cundinamarca, que es zipaquirá. Pero bueno, tenían esas carnes que ellos preparaban con esas papas saladas y dijeron, venga, ¿y por qué no colocar algún ingrediente que sea muy delicioso, que tenga ese componente de la sal, de nuestra sal vigua, de nuestros turrones de sal, en la cocción y que sea dulce? Entonces, y ahí nace la cuajada con melado. También en estos hornos por estos mineros, una cuajada que primero se sancocha en sal vigua, se hacen como arepuelas con las manos, es algo muy artesanal, un trabajo elaborado por las manos del cocinero, de las cocineras tradicionales del municipio y que en su momento lo hacían los mineros. Luego se le raya bastante panela, panela que también es parte importante de la gastronomía de Cundinamarca, con nuestros productores paneleros en toda la región del Gualibá. Y es por eso que la panela tiene ese toque del dulce y del toque zipaquireño, sancochar esta cuajada con melado con sal vigua. Aquí, en esa preparación, empezó a coger un papel importante en las familias de Zipaquirá, en los restaurantes de la época, y nace la cuajada con melado. Tenemos la carne y la sobrebarriga y las papas a la salmuera. Pero también hay otros platos tradicionales de estas cocinas de la Villa de la Sal, y que en su momento lo llamábamos Villa Ahumada, y que si le damos el contexto gastronómico, Villa Ahumada tiene una gran connotación. Es por eso que bastantes familias, Zipaquirá siempre se caracterizó por tener restaurantes, como me decía mi abuela, me decía mi papá, algún trabajo que se hizo con la Fundación Funzipa, con la doctora Zoraida Chávez, que también ha sido parte importante en todo este trabajo, y Nuri Tinjacá, que también ha sido una persona muy importante allí en el museo del maestro Guillermo Quevedo Sornosa, en la Casa Quevedo, en el Museo Quevedo. Bueno, hemos visualizado y nos hemos dado cuenta que el proceso de la gastronomía en Zipaquirá tiene dos épocas. Una que es esa época de los productores, que es el trabajo de investigación de las cocinas tradicionales que yo llevo, que es la época de los mineros, como les contaba, y de esa segunda parte, que ya es la época de los 50, los años 60, los años 70 y los 80 en la ciudad, enmarcado a la gastronomía de los restaurantes que habían en la época. Es por eso que en los años 50 nace un restaurante que se llamaba el Restaurante Londres, también casualmente de unas hermanas. Allí ellos también hacían bastantes preparaciones y era un restaurante que estaba dado como para el nivel socioeconómico de la ciudad, como de clase media alta. Pero también se encontraban esos restaurantes populares. Zipaquirá gastronómicamente y hablando de cocinas tradicionales, siempre tuvo ese plus de que había comida para todo el nivel socioeconómico, de que habían restaurantes a manteles como también habían restaurantes para comer con la mano. Y es por eso que el restaurante Londres era un restaurante de clase media alta. También luego nace el primer mesón de Zipaquirá allí en el parque principal, fundado por primera vez. Sus primeras dueñas fueron las hermanas Monroy, mi abuela Eufemia Monroy de Rojas y mi tía abuela Leonor Monroy de Hernández. Luego al pasar de los años ellos lo vendieron, pero aquí es donde nace esa pasión por la gastronomía, tanto de mi abuela, luego de mi padre y ahora de quien les habla. Y es esa gastronomía tradicional que, por ejemplo, ellos tenían una preparación, y vamos a hablar de sopas. En la cocina tradicional de Zipaquirá juega un papel importante las sopas, y bien sabemos que las sopas han jugado un papel importante en la construcción de país, en la construcción de la paz va a jugar un papel importante. ¿Y por qué? Porque bien sabemos que con la seguridad alimentaria, con los productores de nuestro campo colombiano, de nuestro campo cundinamarqués, es donde salen todos estos ingredientes que nosotros llevamos a la mesa,
que nosotros llevamos a nuestra cocina y de esta manera poder hacer nuestras preparaciones. Por eso yo les hablo del restaurante Gato Negro, del restaurante Londres, que quedaba el restaurante Gato Negro allí en la calle, entre calles Tercera y Cuarta, en la carrera 10ª, enfrente de la casa de mi abuela materna. Era un restaurante también de una familia Rojas, que no tiene nada que ver conmigo, pero que era de la familia Rojas del maestro Jaime Rojas, del maestro César Rojas, pintor y actor zipaquireño. Un restaurante que también tuvo bastante nombre, prestigio y experiencia gastronómica de lo que son las cocinas tradicionales de Zipaquirá. Allí en los años 60 este restaurante era uno de los mejores restaurantes que habían en el centro de la ciudad. Un restaurante que sus comensales, sus clientes eran los personajes más representativos en ese momento de la cultura, de la política, no solo de la ciudad, sino de Cundinamarca. Luego de estas preparaciones, una de las más representativas era sucuchuco con espinazo, allí en el restaurante Londres, en el Mesón. Y era una preparación que se hacía los días jueves. Se tapaba con unas telas blancas, con unos lienzos, se llevaba a un cuarto oscuro y esa preparación se calentaba el día domingo en fogón de leña, en horas de la mañana, tipo 11 de la mañana se empezaba a calentar, se empezaba a preparar sus acompañantes y otros platos que tenían en el restaurante, como era también la sopa de arroz con menudo, como lo era la sobrebarriga, no solo al horno, sino que al pasar del tiempo muchas personas querían que tuviera alguna salsa y que no estuviera tan seca. Entonces ahí ya también nace la preparación en bastantes restaurantes de la ciudad en esta década de los años 60 y 70, donde también se preparaba el guiso de cola y se preparaba la sobrebarriga sudada. Ya no, algunos lo acompañaban con papa a la salmuera, pero otros lo acompañaban también con papa sudada y yuca, acompañados de guacamole. Esta cocina tradicional del municipio siempre ha tenido importancia, siempre ha estado ahí. Sabemos que detrás de cada tradición siempre hay una gran portadora de saberes, portadora de tradiciones o portadores de saberes. Y eso es lo que pasa con nuestros platos tradicionales en el municipio. Es por eso que también los amasijos son algo muy importante aquí en la ciudad. Es por eso que están las onces, están las Marías, que también las llaman la Salgarra, las Marías, pero que se llama en realidad Bizcochería Leo, aquí al frente de las antiguas oficinas de Telecom. Es donde encontramos esa deliciosa torta de cuajada que por más de 50 años ha estado en la tradición gastronómica del municipio. Ese jugo de curuba, con esas curubas de monte que hacen parte de los cultivos que se siguen teniendo en los patios de las casas antiguas de Zipaquirá y que hoy en día también los producen muchos de nuestros campesinos de las veredas de San Jorge, Río Frío, Empalizado y demás veredas que aportan a la seguridad alimentaria en una economía circular aquí en la Villa de la Sal. Para esa época también existía Doña Joaquina en la calle Cuarta, subiendo entre carreras 10ª y carrera 9ª, donde vendían unas deliciosas coquetas, donde vendían unas almojábanas que las llevaban a cocción y lo que hacían era incorporarles bastante panela. Esto era un proceso y un producto súper tradicional que hoy en día solo se encuentra en las onces, allí en la carrera 11. Y era un proceso de un dulce muy rico que se preparaba sobre todo en la sabana de Bogotá. Mi abuela también tenía una preparación muy rica y era el dulce de almojábana. Escoger las almojábanas, incorporarlas en leche, con azúcar, un poquito de canela y dejar ahí que se sigan conservando y conservando hasta que la leche con el azúcar empiece a tener espesor. Luego se puede comer caliente o en frío y eran esos procesos gastronómicos tradicionales de lo que es el amasijo y el dulce en la Villa de la Sal. Bueno, y como bien sabemos, la gastronomía de la ciudad, su hilo conductor era la sal, ¿cierto? Por las minas que tenemos aquí en el territorio. Habían otros restaurantes, como les vengo contando, habían unos restaurantes muy importantes que también eran el restaurante ya en la década de los 80s, el restaurante Las Rejas, el restaurante El Zaguán del Zipa, el restaurante El Político. ¿Y por qué ya voy para ese lado? Porque es esa gastronomía del municipio que lleva 35 años el Político, pero su primer Político lleva más de 50 años.
allí al frente de la terminal de transportes del municipio. La gallina también es parte de lo que son las cocinas tradicionales de la Villa de la Sal. La gallina con papa criolla, esa gallina que también tiene yuca, papa salada, que hoy en día la compartimos en las mesas de nuestras casas, y también pedimos unos deliciosos envueltos que también eran parte de las tradiciones de las cocinas en Zipaquirá. Si hablamos del barrio La Esmeralda, habían familias en San Rafael, Doña Angelita, los Forigua, con los deliciosos tamales, la Cueva del Humo en el centro de la ciudad, allí arribita del Banco Occidente, en la calle Tercera. También son parte de lo que es esa cocina tradicional del municipio, que al pasar del tiempo las tradiciones siguen y siguen vendiendo, se siguen preparando, se siguen comiendo en las mesas de los zipaquireños. Al hablar de esa gastronomía popular del municipio, no podemos dejar atrás lo que era la fritanga de la Viuda. Allí subiendo para la iglesia de la Concepción también era un restaurante que de niño lo abrían los días jueves, los fines de semana, pero sobre todo eran los días jueves, el día que uno llegaba y se encontraba con todo el mundo en este restaurante de la Viuda, subiendo para la iglesia de la Concepción. El restaurante de la Viuda fue un restaurante que gastronómicamente también marcó esa esencia de lo que era la cocina popular y la cocina tradicional del municipio. Como también puede pasar con el restaurante hoy en día Donde Facundo, en el Parque de la Independencia, que vende esa sobrebarriga que muchos les encanta, que es un restaurante popular, que uno se encuentra con todo el mundo, que es para todos los niveles socioeconómicos de la ciudad. Es un restaurante que para mí tiene una de las mejores sobrebarrigas del municipio, y sobre todo los días miércoles tiene uno de los mejores productos de la gastronomía cundiboyacense, y es ese plato que para las nuevas generaciones no es conocido, no les gusta, y es el cocido boyacense. Es un plato que tiene bastantes ingredientes de lo que nos da nuestro campo cundinamarqués y nuestro campo boyacense, ¿no? Por la cercanía con Boyacá y el altiplano, esto nos lleva a que la gastronomía en ciertas partes de Cundinamarca y Boyacá se parezca en algunos de sus platos, ¿no? Y cuando hablamos de procesos de dulces y demás, no podemos dejar atrás, dentro de nuestras cocinas tradicionales, nuestras famosas fritangueras, como en esa época que yo les hablaba de la Viuda, subiendo para la iglesia de la Concepción. En el barrio La Paz también se encontraba Doña Rosa de Malagón. También fue un lugar que nos llevaba a esas preparaciones en horno de leña, en estufa de carbón. ¿Y por qué les hablo de horno de leña? Porque hasta hace poco se encuentra allí en la casa de ella sus hijos preparando lechonas en leña, en un horno de leña que mandó fabricar uno de sus nietos. Y esa es la construcción de lo que es una cocina tradicional que se sigue trabajando de generación tras generación. Esa cocina que hacían las rellenas, que hacían esas deliciosas lechonas en leña. También es muy importante recordar que hasta el año 2008, antes de que tumbaran la plaza de mercado en el centro de la ciudad, donde hoy en día queda el Parque de la Independencia, este gobierno del alcalde Jorge Enrique González Garnica logró enviar y trasladar la plaza de mercado para la esquina de donde hoy en día queda el terminal de transportes, pero se perdió algo muy importante en la ciudad, y era la rotonda de las fritangueras. Era una rotonda de fritangueras que era muy, muy, muy tradicional para turistas que venían de la Sabana Centro, que venían a visitar Catedral de Sal, que venían de Bogotá por hacer algo diferente. Y esto pasa cuando los gobiernos no se dan cuenta de la importancia que la gastronomía tiene en la cultura de un territorio. Es por eso que en ese momento que quitan la plaza de mercado, no hubo un traslado para las fritangueras de la ciudad de Zipaquirá. Cogua, Cundinamarca, Chipaque, tienen hoy en día lugares especiales, calles especiales. Ubaté, Cundinamarca, también hicieron una remodelación de estas mujeres que tenían sus puestos de sopas
y de comida tradicional, cosa que no pasó en Zipaquirá para el año 2008, que tristemente es una de las tradiciones culinarias que se pierden en la Villa de la Sal. Bueno, también es muy importante en todo el proceso de lo que es la cocina tradicional de Zipaquirá hablar de otra década, y es el paso a la década de los 80. El restaurante Las Rejas de la familia Jiménez, que tenía una deliciosa preparación de conejo al horno, el restaurante El Pórtico, el restaurante Begoña, un restaurante muy famoso, con la llegada de una familia española de apellido Begoña a la ciudad, y montan un restaurante que pues traía una gastronomía más internacional, pero que fue uno de los restaurantes que marcó esa historia de la calle Primera para llegar a la primera maravilla de Colombia, Catedral de Sal, que luego la compra Don Luis, un señor de la ciudad, y mantiene el restaurante Begoña hasta los años 2000 en la Villa de la Sal. También importante, doña Paulina de García con las coquetas. Bueno, y para la década de los años 80 también estaban restaurantes que fueron emergentes en ese momento, que se fundaron, como hablaba del restaurante Las Rejas, como hablaba de pronto con una gastronomía más internacional, pero también con un enfoque muy criollo, porque para mí al día de hoy una de las mejores sobrebarrigas en salsa que se prepara en la ciudad de Zipaquirá es del restaurante La Cascada, con más de 35 años en Zipaquirá, en la calle, la carrera 10ª, entre carreras 3ª y 4ª, un restaurante muy reconocido al pasar de los años y que hoy en día sigue siendo uno de los restaurantes más representativos. Luego también en esa época de los años 90 nace La Surtidora Zipaquireña, un restaurante que tenía un plus, y era que tenía un pollo frito, no era pollo de asadero, sino era un pollo frito. Luego para esa época de los años 90, en la misma cuadra, al frente del restaurante La Cascada, al lado donde fue el restaurante Gato Negro en los años 60. Como decía mi tía abuela, esta pollería La Surtidora Zipaquireña, que se fundó en los años 90, tenía un pollo doradito, tostadito y único en Zipaquirá. Pero sobre todo también tenía esas sopas que les hablaba, que preparaban ellas en la década de los años 60 en el municipio con el primer mesón, y era la sopa de cuchuco con espinazo, la sopa de arroz con menudo. Era una deliciosa avena que preparaban ellas con una receta de mi abuela. Y también existían en los años 80 unos restaurantes populares como lo era el Cafetal del señor Roberto Garnica, también en la carrera 10ª, pero con calle 5ª y 6ª. Era un restaurante también donde tenían una deliciosa sobrebarriga. Yo me alcanzo a acordar por allá cuando tenía 7, 8 años comiendo sobrebarriga donde ellos. El restaurante Las Violetas de la señora Lucrecia de Baracaldo, en la carrera 9ª, al lado de la Casa de las Navas. También allí en la carrera 10ª, entre calles 4ª y 5ª, existía el restaurante de la familia Buitrago, doña Antonia de Buitrago, que también tenía una deliciosa sobrebarriga, pero sobre todo tenía algo muy exquisito que hace parte también del libro de sabores de Cundinamarca, como una receta del municipio de Pasca, Cundinamarca. Y era esa delicia de preparación que se llama chirrión. Allí doña Antonia vendía un chirrión acompañado de una papa chorreada muy muy deliciosa. Pero también estaban esos restaurantes que hacían parte de la gastronomía, y eran los restaurantes que estaban en los barrios más antiguos de la ciudad, como era el barrio La Esmeralda, subiendo por la calle Primera, en el barrio La Concepción, como les digo, el restaurante de la Viuda, más conocido como el restaurante de la Viuda, allí subiendo para la iglesia de la Concepción. Pero también habían unas panaderías en toda esta época, y era por ejemplo la panadería Central de los Narváez, la panadería La Especial, la panadería La Freya, y sobre todo La Especial, que era de la familia Escobar, también aquí en la calle, entre calle 3ª y calle 2ª, en la carrera 10ª, y que contaba con una persona que gastronómicamente para mí ha marcado muchísimo, y para la ciudad, y es doña Alicia. Doña Alicia es la hija de una gran cocinera de tradición, de una portadora de saberes de la ciudad, que era doña Joaquina. Doña Alicia es la persona
que este año en el Festival Gastronómico Sal de Piquete se le dio su reconocimiento por más de 60 años en las cocinas de la ciudad. Doña Alicia actualmente la podemos encontrar preparando sus deliciosas sopas en fogón de leña en el restaurante El Zaguán del Zipa, al frente de la notaría, aquí en la carrera 10ª, entre calles 3ª y 2ª. ¿Por qué hablo tanto de la carrera 10ª? Porque creo que la construcción de la cocina tradicional del municipio fue parte importante. La carrera 10ª, desde la calle 17 y 18, donde comienza la carrera 10ª en el barrio El Prado, La Esmeralda, pasando por la 10ª, por una calle arriba del barrio La Algarra 1 y siguiendo hasta la carrera 10ª con calle Primera, donde nos encontramos con el restaurante Funcipa. Hoy en día restaurante La Triada y hoy en día también el restaurante del chef Carlos Gaviria, Carlota y Josefina. El restaurante La Triada tiene algo muy importante. Antiguamente era el restaurante Funcipa, pero hoy en día es el único restaurante de la ciudad y uno de los únicos en Cundinamarca, de los 3 municipios que tuvieron hornos de sal, como lo son Nemocón, Sesquilé y Zipaquirá, con un horno en pie de lo que era el proceso de la producción de la extracción de la sal en las minas de Zipaquirá. Es un restaurante que además de tener una deliciosa gastronomía al día de hoy, que hace parte de Sal de Piquete, que hace parte del libro de sabores de Cundinamarca, cuenta esa historia de lo que son nuestras cocinas tradicionales y además que tiene ese componente que es el hilo conductor, el hilo de lo que es la gastronomía de la Villa de la Sal, y lo es nuestros hornos de producción salina. Al día de hoy solo contamos con el restaurante que les hablo y un restaurante en el municipio de Sesquilé que también cuenta con el único horno en pie de sal como se hacía antiguamente la extracción. Dentro de todo este proceso y este trabajo de investigación de lo que son las cocinas tradicionales no solo de Zipaquirá sino de Cundinamarca, tenemos un gran plus, algo que tenemos que saber todos los zipaquireños y que tenemos que seguir abonando esfuerzos para que siga esa construcción, no solo de lo que es nuestro nuevo festival que va en una 5ª versión como Festival Gastronómico Sal de Piquete, aquí en la Villa de la Sal, para mí en Villa Ahumada, y es la ruta turística Sal de Piquete, que además es avalada por el viceministerio. ¿Y qué pasa con esta ruta? En Colombia solo hay 2 rutas, una en Sucre y nosotros como Sal de Piquete en Zipaquirá, con unos restaurantes que tienen un componente y es seguir manteniendo la tradición de las cocinas de la Villa de la Sal, porque tenemos que contar la historia como es. Y estos restaurantes en su mayoría siguen vendiendo uno de nuestros platos tradicionales, como son nuestra papa a la salmuera, nuestra cuajada con melado, nuestra sobrebarriga y una gran variedad de gastronomía cundinamarquesa y zipaquireña. Estos 13 restaurantes que hacen parte de la Ruta de la Sal, que hacen parte de Sal de Piquete, tienen esa responsabilidad enorme de seguir manteniendo la tradición de la cocina zipaquireña, como lo son La Puerta Falsa, un restaurante con sucursal en Zipaquirá desde hace 2 años, pero que tiene más de 210 años, el restaurante más antiguo de Colombia, está entre los 5 más antiguos de Latinoamérica, como lo es el restaurante La Triada, como lo es el restaurante La Carreta, como lo es el restaurante La Parolacia, y como deben de ser los siguientes restaurantes que van a ser parte de la ruta Sal de Piquete en el municipio de Zipaquirá. Como bien sabemos, tenemos que seguir manteniendo las tradiciones. Es por eso que Sal de Piquete juega un papel muy importante en esa construcción de que nuestras tradiciones no se vayan, no se pierdan, como pasó con las piqueteras, como pasó con la rotonda de las fritangueras, donde era nuestra antigua plaza de mercado de la ciudad. Restaurantes como Carlota y Josefina, como La Triada, como La Parolacia, como La Comilona Andrés, La Carreta, La Briego, La María, La Casa del Chorro, Tradicionales Gourmet, Casanova, La Puerta Falsa, como les venía contando, Indulto Bistro, El Palacio de la Gallina el Político, Andrea Bo, La Oveja y el Lobo, Alma Coffee and Bakery, deben de seguir trabajando en la identidad gastronómica de lo que es
los procesos culinarios en la Villa de la Sal y de los nuevos restaurantes que vayan a ser parte de esta ruta turística. Ahora, como cocinero cundinamarqués, vengo desarrollando bastantes procesos en lo que es la creación gastronómica. Para el año 2021 hice la preparación de lo que es nuestra ensalada zipaquirá. Así como la gastronomía mexicana tiene el famoso pico de gallo o llamado bandera, porque dentro de sus ingredientes tiene los colores de la bandera, que casualmente son los mismos colores que tiene nuestra bandera de Zipaquirá, creamos la receta de la ensalada gastronómica, ensalada Zipaquirá, en honor a nuestros mártires zipaquireños, para un 3 de agosto. Componentes e ingredientes: lechuga cultivada por los campesinos de nuestras veredas, queso fabricado por nuestras campesinas de la vereda de San Jorge, y el proceso que llevan ellas allí en su colectivo de lácteos. Tomates, una deliciosa y nutritiva vinagreta que construimos con feijovas de palos que se encuentran en los patios de las casonas de nuestra Villa de la Sal, con feijovas producidas también por los campesinos de veredas de nuestro territorio. Como les venía diciendo, señores jurados, esto también es un proceso que van a encontrar un documento escrito basado en todo este trabajo, basado en la importancia, basado en la construcción que al pasar de unos años quiero llegar a poder construir, como fui coordinador del libro Sabores de Cundinamarca, poder construir con apoyo gubernamental, con apoyo de la empresa privada, con apoyo del sector gastronómico de la ciudad, el primer libro de la gastronomía de la Villa de la Sal. Este proceso creo que más allá del estímulo, como lo dicen en los parámetros del estímulo de premio municipal de gastronomía, que me lleva a tener que hacer un conversatorio, yo creo que no nos podemos quedar con un solo conversatorio. Para mí uno de los conversatorios se tiene que desarrollar en Catedral de Sal, porque es el hilo conductor de lo que ha sido la gastronomía en nuestra ciudad, en nuestra villa. Es por eso que para mí es muy importante que este proceso gastronómico de cocinas tradicionales de la villa no solo tenga uno, sino dos conversatorios. Uno, desde el lado académico, ese conversatorio, esa ponencia de lo que es este trabajo de investigación con diapositivas en Catedral de Sal. Y dos, un proceso para los restauranteros, para el sector gastronómico, para los cocineros, para los futuros cocineros, estudiantes de gastronomía de las diferentes universidades que cuenta la Sabana Centro de Cundinamarca, es poder desarrollar un segundo conversatorio en el restaurante La Triada. Ese restaurante del que les hablo, que es el único restaurante que además que está en la ruta turística Sal de Piquete, tiene nuestro componente y es el único horno en pie de sal de la producción como la desarrollaban nuestros mineros, a los que les debemos el plato tradicional más representativo, más conocido y más importante de nuestros platos tradicionales de la Villa de la Sal. Mil y mil gracias. Aparte de este video, como les digo, contarán ahí con el proceso del documento escrito, y que estén muy bien, muy buena tarde, y sobre todo saber que la gastronomía es parte fundamental de la cultura de los territorios y de la vida. Mil gracias. Les habla Juan Felipe Rojas, chef, cocinero cundinamarqués y orgulloso de haber nacido en la Villa de la Sal, Zipaquirá.